Y en la sesión de hoy vamos a hablar de un método diferente a los que hemos venido trabajando, que es el método de sísmica de reflexión, específicamente con la inversión de onda completa, ¿sí? Entonces, no sé si quieran hacer algún comentario o pregunta de las sesiones anteriores que ya hemos hecho, o de si pudieron correr todo, les han salido errores, etcétera. Pueden escribir por el chat o hablar por el micrófono. Y mientras voy a ir compartiendo. Ahí me confirman si ya se ve, por favor. Sí. Listo. Bueno, listo. Bueno, entonces en la sesión de hoy y la del lunes vamos a estar hablando de inversión de onda completa, ¿sí? Entonces, en esta inversión vamos a primero hacer una introducción de cuáles son los datos de entrada, que en este caso son los shots sísmicos, y cómo a partir de los shots uno puede obtener una imagen del subsuelo, ¿sí? Una imagen que en este caso tiene valores de velocidad de la onda P. Vamos a ver cómo se adquieren los datos y después cómo a partir de esos datos se han desarrollado algunos enfoques o frameworks, metodologías basadas en aprendizaje profundo para obtener esa imagen. Entonces aquí vamos a ver métodos supervisados, que ya lo vimos también ayer. En este caso también vamos a tener pares etiquetados. Vamos a ver cómo se usan las redes como operador inverso para pasar de ese dominio de los datos al dominio del modelo y qué funciones objetivos o funciones de costo podemos tener. Y finalmente, todo el flujo completo del proceso de inversión usando diferentes arquitecturas o funciones de pérdida, que los vamos a ver un poco en los ejemplos de Colab. Entonces, para empezar, ustedes se preguntarán para qué sirve obtener una imagen de velocidad del subsuelo. Entonces, esto es una imagen migrada, ¿sí? Y muchos de ustedes acá son geólogos y de pronto ya habrán trabajado con este tipo de datos en donde un experto va y hace una interpretación de las zonas en donde pudiera ser posible encontrar estructuras de interés. Entonces, digamos que la motivación de que nosotros queramos mostrarles a ustedes en estas sesiones este ejemplo específico es para caracterizar precisamente el subsuelo, ¿sí? Entonces, si uno lo caracteriza bien, pues obviamente se reduce el riesgo exploratorio, se optimizan los costos y los tiempos asociados a esa exploración. Entonces, en este método, estos son los datos que se obtienen en superficie, que se llaman shots sísmicos, y a partir de esos shots y algunos procesamientos, como por ejemplo la migración sísmica, pues uno obtiene esta imagen, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que para obtener esta imagen se necesitan unos inputs, no solamente los shots. Dentro de esos inputs está un modelo de velocidad del subsuelo, un modelo de velocidad de la onda P, ya sea para el caso acústico o elástico. Y esa es la importancia de por qué queremos obtenerlo. Entonces, este es un ejemplo de cómo se vería una adquisición. Nosotros tenemos en sísmica de reflexión unos triángulos que son los geófonos o receptores que reciben la señal y tenemos unas estrellas que representan en este caso las fuentes o los shots sísmicos, ¿sí? Que generalmente son una perturbación mecánica al subsuelo, que pues en Colombia se puede hacer con sismigel, en otras zonas se hace con carros vibradores, pero digamos que la idea es de que generen estos shots, estas ondas. Y asociadas a cada una de las capas del subsuelo está un valor de velocidad. En este caso, solamente para simplificar, vamos a considerar un valor de velocidad de la onda P, que son estos segundos, en metros sobre segundos, y cada capa tiene asociado uno. Entonces, aquí el reto es cómo, a partir de estos datos, yo puedo obtener esta imagen del subsuelo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto es un operador F. Similar a como vimos en los métodos anteriores, este simplemente es el operador que me relaciona los datos con el modelo. Entonces, ahorita se las voy a mostrar, pero pues es la ecuación de onda acústica. Esta es la velocidad C y estos son los datos observados D. Entonces, si yo tengo mi modelo de velocidad,
y aplico la ecuación de onda o el operador forward F, pues obtengo los datos. Y si hago el proceso inverso, obtengo el modelo de velocidad, que es, digamos, el principal reto que se trabaja pues en la industria y en la academia en este tipo de datos. Entonces, esto es un poco de cómo sería la adquisición. Estos son los geófonos, estos son los cables, la consola. Entonces, lo que registra el equipo, la magnitud, amplitud de las ondas sísmicas reflejadas en el dominio del tiempo, porque pues, se mide el tiempo de llegada de las ondas a cada uno de los receptores. Por eso vamos a tener que los datos están en X y T, es decir, están en distancia y en tiempo, y lo que nosotros queremos reconstruir, pues es un dominio del modelo que estaría en distancia y en profundidad. Generalmente las unidades de esos shots o del tiempo son en milisegundos o segundos, y se obtienen esto, los tiempos de llegada, las amplitudes y las fases de todas estas ondas sísmicas que se reflejan. ¿Qué usamos en FWI? Que significa en inglés Full Waveform Inversion o inversión de onda completa, que es simplemente hacer este proceso, ¿no? A partir de los datos, aplicar un operador que no está explícitamente definido y pues obtener el modelo de velocidad. Entonces, bueno, si quieren por ahí Daniela o Javier miran el chat, por si hay alguna duda me la pueden leer, por favor. Entonces acá seguimos con cuáles son los enfoques que se usan en el estado del arte para hacer esta inversión o este proceso inverso, ¿no? Que no es una tarea nada fácil computacionalmente. Entonces, hay un FWI tradicional, recuerden, FWI es inversión de onda completa, que es la que generalmente se usa en varios software comerciales o en la industria de los hidrocarburos, que es simplemente una inversión iterativa basada en física, donde usted tiene los datos sísmicos, los shots o las trazas, necesita un modelo inicial del subsuelo. Este modelo inicial pues casi siempre se saca de ya sea campañas sísmicas anteriores o por ejemplo, espera un momento, ya, de campañas sísmicas anteriores o a veces cuando hacen registros de pozo, pues eso le permite a una persona, ya sea petrofísica, un geólogo, un geofísico, que pueda hacer un modelo inicial de qué es lo que usted esperaría más o menos encontrar en esa zona. Casi siempre es un modelo homogéneo que está en degradé, que las velocidades aumentan en profundidad. A partir de ese modelo, usted hace el modelamiento, es decir, calcula su respuesta sísmica, por eso acá dice modelado directo más ecuación de onda, obtiene unos datos sintéticos y empieza a comparar esos datos sintéticos con sus datos reales, los que usted, digamos, trajo de campo. Entonces, la función objetivo o la función de costo, básicamente la diferencia entre estos datos observados y estos datos modelados, y pues hasta se supone que estos datos modelados tienen que ir cambiando en las iteraciones y el modelo se va a ir actualizando, ¿sí? Y todo esto se repite hasta la convergencia. Entonces, estos son algunos de los métodos de optimización que se usan. Este de Gauss-Newton, que ustedes pues ya lo trabajaron en las sesiones anteriores, en los ejemplos de SIMPEC o descenso del gradiente, y pues también se imponen algunos tipos de regularización, ya sea de smooth o de los límites que debe tener el modelo en su rango de velocidades, ¿sí? Estos métodos pues generalmente son muy costosos computacionalmente. Además, este modelo inicial, digamos, restringe mucho la solución que uno vaya a obtener. Entonces, muchas veces si ese modelo inicial no está lo suficientemente cerca de las estructuras que nosotros queremos obtener, pues no se va a obtener un buen resultado. A ver. Listo. Entonces, también tenemos otro enfoque, que es el de FWI supervisado. Entonces, como este FWI tradicional tenía algunas desventajas, ya con el uso o la llegada de las GPUs, todo este tipo de cómputo, se pudieran empezar a implementar otro tipo de modelos ya basados en aprendizaje profundo, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos enfoques. El primero es el supervisado, que recuerden, en los métodos supervisados usted tiene sus datos y las etiquetas. Entonces, en nuestro caso, los datos pues son estos shots sísmicos y tienen sus respectivos modelos de velocidad. Y a partir de esto, usted entrena un modelo matemático que es una red neuronal. Y la red neuronal aprende estos datos etiquetados para que después, cuando usted le llegue de campo un shot sísmico, pues ella, digamos que ya sabe cómo pasar del dominio de los datos al modelo de velocidad, al dominio del modelo. Y eso permite que durante la inferencia se obtenga las velocidades de la onda P, ¿sí? Que prácticamente sería esto.
¿Cuál es, digamos, la principal desventaja? Que requiere datos de entrenamiento etiquetados y generalmente para que pues, pueda tener cierta capacidad de generalización la red, debe ser un dataset lo suficientemente grande para que la red aprenda esas relaciones entre los datos y el modelo. Y por último está el enfoque FWI no supervisado físicamente guiado, que es prácticamente el mismo que corrimos ayer para el caso de magnetotelúrica, solamente que en este caso vamos a tener pues datos sísmicos, ¿sí? Estos son los datos de entrada que cambian. ¿Qué otra cosa cambia? El operador de modelamiento. Entonces, para este método, si solo consideramos la velocidad de la onda P, pues es el caso acústico, esta es la ecuación de onda acústica. Y se hace lo mismo que se hacía en el FWI tradicional, que es donde tú comparas los datos observados con los datos modelados iterativamente hasta que el modelo converge. No requiere datos etiquetados, el aprendizaje está guiado por la física, entonces, ¿qué quiere decir que esté guiado por la física? Que está coherente con la ecuación de onda. Entonces, muchas veces acá, si los pares etiquetados no representan de manera adecuada la geología del subsuelo, pueden dar estructuras súper raras. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de un dataset que se construyó, que no necesariamente se construyó a partir de solamente conocimiento geológico. Entonces, vamos a ver el enfoque del aprendizaje profundo supervisado. Entonces, tenemos los datos observados, que son estos shocks sísmicos. Entonces, pues acá están en diferentes posiciones, por eso se ve de esta manera. Cada uno tiene una amplitud asociada. En el eje Y pues está el tiempo de llegada de las ondas en milisegundos y en el eje X está la distancia o el índice de los receptores, el número de los receptores, como el ID que los identifica. Tenemos el conjunto de datos etiquetados, entonces acá está un ejemplo de cómo se genera ese proceso de adquisición sísmica. La estrella pues es una fuente que genera una perturbación en el subsuelo y los receptores miden todas las llegadas de estas ondas que ustedes ven acá de colores. Esta es la ecuación de onda acústica que les comentaba, entonces nosotros tenemos acá C, que es el valor de velocidad, en una X y un Z, X pues es la distancia y Z es la profundidad. Tenemos el P, que sería el campo de presión, que son prácticamente esos colores que ustedes ven acá, que unos son más claros que otros, esa es la amplitud, el campo de presión de la onda. Este es el tiempo, digamos que este fenómeno, a diferencia de los anteriores que vimos en el caso de gravimetría y magnetometría, esto se propaga también en el tiempo, entonces por eso tenemos estas derivadas. Esto pues es el laplaciano y este S sería la fuente, que es este shock sísmico o esa estrella que ustedes están viendo acá. Para generar ese conjunto de datos etiquetados, recientemente se creó este trabajo. Es un trabajo bastante chévere porque ellos proponen un dataset, entonces ustedes lo pueden encontrar en este artículo que se llama OpenFWI. Entonces esto es un dataset que crearon específicamente para resolver el problema de inversión de onda completa porque no se podía hacer porque es que no habían datos. Usted quería entrenar una red y no habían datos. Uno puede encontrar páginas como la SEC, varios shocks sísmicos reales, pero usted no conoce el modelo de velocidad asociado a esos datos, o por ahí habrá uno, Marmusi, por ejemplo, o otro par. Y como les decía, para entrenar estos modelos se requiere un dataset lo suficientemente grande, o sea, estamos hablando de miles de datos etiquetados. Entonces, estas personas lo que hicieron fue generar un dataset dividido en varias familias. Entonces, ustedes saben que podemos encontrar algunos modelos donde las capas son planas. Entonces, ellos crearon muchísimos datos de modelos de capas planas con diferentes valores de velocidad. También están datos curvos con capas curvas. Están estas que son capas planas con fallas, capas curvas con fallas. O sea, hay un sinfín de familias que ellos crearon tratando de emular todas las condiciones que nosotros pudiéramos encontrar en el subsuelo. Incluso hay unos como estos de Kimberlina que son basados en modelamiento de plumas de CO2. Entonces, es digamos que bastante interesante el trabajo que ellos hicieron y estamos hablando de que esto es de más de 1 giga de información, de unas de pares etiquetados, ¿sí? Entonces, dependiendo de la familia que usted use, aumenta la complejidad del problema. Luego, para este aprendizaje supervisado tenemos una red neuronal que es la que va a actuar como el operador inverso, que recuerden pasa del dominio de los datos al dominio del modelo. Y este operador inverso, digamos, es una red, pero es que esa red puede tener diferentes especificaciones en cuanto a su arquitectura. Entonces, yo les voy a mostrar en estas sesiones algunas de las que nosotros hemos implementado
y que son también propuestas en estos trabajos. Entonces, esto es una red neuronal, en diferencia de las que veíamos ayer. Estas redes se llaman redes neuronales convolucionales, que están específicamente diseñadas para que el input sea un dato que está en imagen, ¿sí? Un shot sísmico. En las que ustedes veían ayer, que eran las fully connected, sí veían que eso eran simplemente el vector de los datos, de 1, de 2, de 3. Acá ya tenemos una imagen y como ustedes se pueden dar cuenta, los que ya hayan trabajado con shots, espacialmente esta imagen tiene significado, o sea, yo no puedo poner el valor de este píxel arriba porque este píxel que es de acá abajo me indica que llegó a una profundidad y que en esa profundidad pues hubo una reflexión y debe haber alguna capa o alguna estructura. Entonces nosotros queremos es explotar tanto los valores de amplitud como la relación espacial que hay entre cada una de estas reflexiones. Por esa razón nos conviene más usar el dato como una imagen. Entonces, en este tipo de redes, pues hay varias arquitecturas, esta es una de ellas. Entonces, esto es un encoder en donde cada capa va haciendo una convolución en la imagen y va extrayendo features o características de la imagen. Esto se llama espacio latente y acá pues las dimensiones espaciales de la imagen simplemente van disminuyendo porque lo que les digo va extrayendo solo los features de la imagen. Y después vuelve al tamaño que nosotros queremos obtener, que ya sea en este caso el del modelo de velocidad. Entonces esto es otro reto que ustedes pueden encontrar acá y es que los shots casi siempre son, pues primero no son cuadrados, ¿no? Los ingenieros de sistemas que hayan trabajado acá saben que casi siempre ustedes trabajan con datos cuadrados, pero en un shot no es así, en un shot uno puede tener, o sea, el eje Y que sea 1000, 2000 milisegundos de grabación y el eje X, no sé, 70 metros, 10 kilómetros. Ese es un reto que a partir de esto se obtiene un modelo de velocidad que puede ser también rectangular, pero de unas dimensiones a veces menores o mayores en cada uno de los ejes. Entonces, básicamente, para obtener ese modelo, vamos a llamar a este operador inverso G de teta, donde teta son los pesos entrenables de la red, los pesos o bueno, los parámetros entrenables de la red. Y a esta red le entran los datos observados. Entonces, el resultado es aproximadamente el modelo de velocidad, que es C. Y acá representamos a ese operador f a la menos 1 como si fuera la red G de teta, ¿sí? Entonces, esta es la manera en la que se hace el aprendizaje de manera supervisada, ¿sí? Recuerden, entran los shots y le sale el modelo de velocidad. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Listo. Y finalmente, entonces vemos la función objetivo, que es básicamente cómo la red sabe que el modelo de velocidad que está dando como salida está bien o está mal, ¿no? Entonces recuerden que pues esto no es un curso de Deep Learning, pero simplemente voy a hacer el recorderis de lo que ya hemos hablado ayer. Entonces es la función objetivo, simplemente lo que me dice si este resultado que está dando bien o mal, si me da mal, hacia dónde o cómo tiene que ajustar la red los pesos. Entonces lo que nosotros queremos es que esta salida asociada a estos datos o shots sísmicos, pues sea concordante con la etiqueta, ¿no? Recuerden que nosotros conocemos cuál es el modelo verdadero de estos shots sísmicos. Entonces lo que queremos es que la red simplemente aprenda esa conversión o ese dominio de unos datos al modelo. Y acá se puede ver la función de costo. Entonces simplemente recuerden que teta eran los parámetros entrenables de la red y la función de costo es simplemente evaluar en la red G de teta los datos de sub i y obtener la diferencia entre esos dos. Entonces acá este es el modelo de velocidad predicho por la red y este es el modelo real. Y vamos a ver en algunos ejemplos que, por ejemplo, usted puede usar varias normas, la norma L1 o la norma L2, que ya vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero digamos que esta es la diferencia que nosotros queremos minimizar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es ya el resumen de todo, ¿no? Es todo este esquema, sujeto a que se cumpla esto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio que es con aprendizaje supervisado, para que por favor escaneen este. Listo, sí, dinos Sergio. Buenas tardes.
Me queda una pregunta, creo que eso ya lo hemos discutido antes, pero es que no me queda claro todavía. No sé si puedas ir a donde mostrabas la ecuación de propagación acústica, las primeras diapositivas. Esta. Sí, digamos, cuando uno tiene shot gather en campo, mi pregunta es, pues, ¿cómo interpretan eso como un campo de presiones? O sea, el shot gather como tal, uno pues tiene los geófonos y obtiene una medición, ¿no? Entonces, mi pregunta es, en el caso de ustedes, si van a trabajar con datos reales, por ejemplo, ¿no? Si han trabajado con datos reales para este caso, eh, esos shot gathers, ¿ustedes lo interpretan como un campo de presión directamente o hacen algún procesamiento? Porque pues no estoy seguro de que como tal el geófono mida ese campo de presión. Listo. Entonces, bueno, es que hay dos magnitudes diferentes, ¿no? La primera es el tiempo, que es lo que mediría el geófono, bueno, es lo que obtenemos del equipo, ¿sí? Para ser más preciso. Y es el tiempo en cada uno de los receptores, que sería el eje X. El campo de presión es básicamente la amplitud asociada a cada uno de esos datos que se midieron. Entonces, por ejemplo, si acá en esta imagen tú ves que hay unas zonas blancas, otras grises, otra gris más oscura, esas diferencias, que es lo que acá está en la color bar como amplitud, es lo que nosotros llamamos el campo de presión. Para este tipo de ejercicios que nosotros vamos a hacer, se trabaja con esa magnitud, tiempo y campo de presión. Entonces lo que le entra a la red es esa información. No sé si ahí ya está más claro. Sí, sí entiendo, pero mi pregunta, no sé si usted ya ha trabajado con datos reales, con este tipo con FWI. La pregunta más enfocada en sí, en este caso entiendo que sí, que funciona tendría que ser campo de presión, pero más específicamente cuando uno adquiere los datos en campo, lo que uno obtiene de los geófonos se podría interpretar directamente como un campo de presión. Bueno, lo que pasa es que en los datos reales siempre hay más información, ¿no? Entonces, cuando son datos reales sí hay que aplicarles un procesamiento, porque solo nos interesan las reflexiones, pero todo sería campo de presión, así es como nosotros lo hemos interpretado. No sé si alguien más que haya trabajado con este tipo de datos eh, quiera decirnos algo más. Sí, pero yo tenía una duda y era primero en la estructura del dato. No sé si Sergio ha visto datos, o sea, Sergio tenga la pregunta porque haya visto datos reales, que sean shot gathers, que se vean, digamos, drásticamente diferente a los que estamos viendo ahí. Esa era como mi primera pregunta, como para saber la posible discrepancia que usted encuentra. Sí, profe. Lo que pasa es que en sí yo estoy trabajando también con FWI, es algo similar, pero con un propagador elástico. Entonces, digamos, uno obtiene los datos observados. En este caso, en el caso acústico, ustedes obtienen datos observados en términos del campo de presiones, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo datos observados en términos de velocidades. Sí, no, ya entendí entonces, su pregunta, ahora sí. Sí, entonces quiero saber exactamente qué es lo que uno obtiene del campo como tal. Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no? Ya la entendí bien su pregunta. Entonces, hay dos cosas. Lo primero es que la ecuación física es un modelo de aproximación de lo que usted quiera en el nivel de complejidad del análisis del campo de onda, llamémoslo, no digamos de presión ahorita y eso. Entonces, cuando el campo de onda es o proviene de una física relacionada solamente con la parte acústica, como es lo que Ana nos mostró ahorita, entonces la única propiedad que se requiere para representar ese fenómeno acústico es la velocidad. La velocidad de la onda que esté relacionada con lo acústico, ¿no? Que en este caso es la velocidad de la onda P. Y en ese caso, las soluciones de la ecuación de onda o la parte de las ecuaciones diferenciales del campo de onda están relacionados al campo de presión. Y ese campo de presión es el que el geófono, o sea, hay un campo de presión en todo el espacio, pero lo que estamos viendo, por ejemplo, ahí en esa figurita de los shots, es el campo de presión registrado en diferentes tiempos
para los geófonos que están solamente en superficie. Pero sí es el mismo campo que se propaga ahí y todo ese tema. Y en este caso no hay más. En este caso no hay ni velocidades, ni aceleraciones, ni nada, porque no son necesarias. Pudiera darse el caso de que se pueda calcular, por ejemplo, un campo adicional de velocidades, pero no es necesario, porque como es acústico, la propiedad que compone el modelo se puede reconstruir solamente con el campo de presión. ¿Listo? Eso por la parte acústica, ¿no? Entonces, primer dato. Y segundo dato, hay otros modelos, porque recuerde que era según la complejidad que usted tenía, que incorporan otras propiedades. Entonces, hay modelos, por ejemplo, que incorporan velocidad BP, que es esta, más velocidad BS, más la densidad. Entonces, ese modelo se llama elástico. ¿Sí? Hay otros modelos que integran, por ejemplo, BP, BS y densidad y la anisotropía. Entonces, esos modelos siguen otra ecuación para generar su respectivo campo de onda. Claro, la cosa es que entre más propiedades usted ponga, la respuesta de ese campo de onda también se va a hacer más complejo. Como es más complejo, usted requiere más cantidades físicas para describirlo. Entonces, en resumen, el campo de onda acústico se puede describir completamente y llanamente con el campo de presión, digamos, para que nos entendamos esa jerga. Y otros campos, por ejemplo, requieren multicomponentes, ¿sí? Entonces aquí hay una componente y otros requieren la componente del campo de presión en X, en Y y en Z. Y otros, como el que usted tiene, por ejemplo, cuando incorporan elasticidad, viscoelasticidad, entonces requieren ya las componentes o de aceleración o las componentes ya de un campo llamado de presión y otro campo llamado el campo de velocidad de ese campo de onda, ¿sí? Entonces, claro, usted tiene razón y su pregunta es válida. Bueno, y si la física me dice que requiero como 4 cantidades, pero yo voy a campo y solamente pongo un geófono vertical, entonces no. Si pone el geófono vertical, le toca hacer el acústico, porque esto que está aquí es de un geófono vertical, como los que usamos en refracción y todo ese tema. Que requiere otras cosas, entonces le toca usar un geófono vertical, uno horizontal, uno radial, o le toca usar acelerómetros. Y entonces los acelerómetros, hay un geófono, entre comillas, pero ya no se llama geófono, tiene otro nombre, que le da el campo de presión, otro que le da la aceleración, otro que le da, así como los del servicio lógico, ¿no? Los sismógrafos. Ellos miden varias cosas al tiempo y por lo tanto esas cantidades físicas reflejan eso. Y un último comentario, que era el que hacía Ana, es que aquí vamos a trabajar con las reflexiones y los eventos directos, ¿no? Aquí, en este esquema acústico. Pero lo que pasa en la vida real es que también ocurren otros fenómenos, porque la vida real no sabe de reflexiones y nada de eso, sino que sabe de todo. Entonces ocurren, por ejemplo, refracciones, ocurren fenómenos de dispersión, ocurren ondas superficiales, etcétera, etcétera. Entonces, a todas esas cosas, cuando usted está trabajando con reflexión, a todas esas cosas se le llama ruido sísmico coherente, ¿sí? A todas esas cosas. Pero no es que sea ruido, ¿no? Sino que es ruido para nosotros, para el experimento. Y se le debe aplicar un preprocesamiento, que es se llama la atenuación o la supresión del ruido sísmico coherente, que son todas esas otras ondas u otras señales que no hacen parte de las reflexiones. Entonces, sí, Sergio, ahí tendría que medir lo que le dice la física que tiene que medir. En este caso, de esa ecuación que estamos viendo en pantalla, la física me dice, con P ya es más que suficiente. Y ahí estamos viendo la P. Pero claro, si su física le saca BP, BS, o BX, BY, BZ, la aceleración y la presión además, entonces, si va a hacer inversión, no hay de otra. Tiene que medir esas cantidades de alguna manera o estimarlas. Claro, sí, entiendo, profe. Sí, sino que, sí, incluso lo que usted dice es cierto, yo tengo, digamos, un campo de velocidades en X y en Z porque es 2D, sino que me quería tomarlo de referencia como ustedes lo hicieron porque sí, muy parecido a como lo tienen ahí, solo que
la interpretabilidad de la amplitud es lo que a mí me preocupaba, porque digamos, esa amplitud puede venir en términos de presión en sus unidades de campo de presión, o puede venir en unidades de metros por segundos. Entonces yo quería saber, era, digamos, cuando uno obtenía esos datos de campo, en términos a nivel de amplitud, si queda en términos de una vez directamente para poderlo comparar con un campo de presión, o si es la vibración de las partículas, digamos, en un eje. Sí. Bueno, el tema del equipamiento, que es muy interesante, y eso tiene que ver aquí con la red neuronal que nos va a mostrar ahorita Ana, es que el geófono como tal, él es un dispositivo mecánico, electrónico, pero si usted se fija, el geófono no da, el geófono, ¿no? El que estamos acostumbrados a ver, no da las medidas del campo de presión específicamente. Él lo que da es unas vibraciones, y esas vibraciones él las convierte a una señal eléctrica. Y entonces, si usted abre en un programa cualquiera de procesamiento sísmico y usted se para en el mouse y mira la amplitud, esa amplitud está en milivoltios, porque es la amplitud de la señal eléctrica que llegó allá, que es proporcional al campo, ¿no? Entonces el campo, entre más mueva un tamborcito que tiene ahí, que es la parte mecánica, pues más fuerte va a ser esa conversión de señal eléctrica. Entonces ahí tampoco hay medidas, ojo, ahí no hay medidas. Lo que pasa es que hay otros dispositivos que sí miden otras cantidades, como le decía, como lo son los geófonos multicomponente o los acelerómetros. Ellos sí miden y ellos le dan, y si usted mira en las páginas del Servicio Geológico, ellos le dan la velocidad en todas sus componentes, o la aceleración o el desplazamiento, ¿sí? Pero enlazándolo un poco para continuar con el curso, pero chévere que se pueda dar esa discusión, es que usted, independientemente de la medida que tenga, haga de cuenta que tiene esta amplitud, pero tiene 3 amplitudes, ¿no? No se preocupe por las unidades, ya le digo por qué, pero digamos que cada shot ya no es un canal, porque aquí cada shot tiene un canal, ¿no? Que es el canal de la amplitud de esa P que aparece allá. Entonces haga de cuenta que ahora tiene 4 amplitudes, P, Bx, By, Bz. Y a la red casi que no le interesa tanto eso, porque de todos modos es preferible normalizar esas amplitudes para que todas sean coherentes en la entrada. Y seguramente ahora vamos a ver que aquí también hay que normalizarlas, pero eso no daña nada, porque si usted hace su forward normal y en la salida del forward modeling, o sea, en la salida de la física, usted la normaliza, entonces sí las puede seguir comparando, o sea, las normaliza solamente para efectos de la red y de la función de costo, que creo que esa es una cosa interesante que nos van a mostrar acá. Si no las normaliza, entonces hay muchos colapsos, porque si usted se fija, las zonas que están más cercanas a la posición del shot tienen una amplitud grandísima, y entonces toda la red va a querer ajustar los pesos tal que se reduzcan los errores, y los errores más grandes están ahí, ¿no? Y en el resto de partes, que es lo más abajo en el tiempo, están los eventos más interesantes, pero son los que tienen menos amplitud. Entonces, si usted se fija en esa imagen, no sé si Ana me ayuda señalando, abajo están las reflexiones, que además son delgaditas, chiquiticas, un poquito más arribita hay una que se ve así, una curvita ahí, pero si mira el evento directo, señálamelo por favor, ese es más fuerte, ¿no? Más remarcado. Entonces, si no se normalizara, lo que podría ocurrir es que la red se vuelca completamente a explicar solamente esas medidas, que son las que más impactan en la función de costo. Es decir, al final de cuentas, una normalización adecuada también será clave para esas cosas que vamos a buscar, que son convergencia, que satisfagan la física, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería por ahora. Listo, profe, vale, muchas gracias. Sí, ya me quedó un poco más claro. Felipe Celis comenta que el QR que se mostró ahorita no le sirvió. Por favor, nos confirman manito arriba a los que sí le sirvió, y pueda ponerla Ana, porfa. ¿A alguien sí le sirvió? O sea, ¿sí sirve o no sirve? ¿Ese QR, Felipe? Si no, Kevin está ahí, él nos colabora enviándonos el link. Listo, ahí nos enviaron el link de todos modos para que todos lo tengamos, y ya lo envían ahí por el celular. Listo, gracias. Y Carlos Mogollón tenía una pregunta para Ana. Carlos, sí.
Ujú. Puedes prender el micrófono. Ah, no, no era Carlos, creo que era Javier. No sé, alguien levantó la mano ahorita, ¿no? Ah, sí, era Javier. Qué bueno. Sí, es que Nicolás tiene una pregunta en el chat, ¿sí? Que Pues, decía cuál es el shape de los datos de entrada y de salida en un problema 2D. ¿Cómo la red aprende la profundidad del modelo de velocidad en datos no etiquetados? bueno, no hemos visto los datos no etiquetados, Nicolás, pero en este caso que yo mostré, la salida del modelo está por las medidas que tengan estas capas convolucionales del final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues si usted quiere que sea, no sé, de 1000 por 1000, la salida tiene que ser de ese tamaño y así se sabe el del modelo de velocidad. Es decir, está condicionado por las capas convolucionales. Pero eso es para la cantidad de muestras, ¿no? Yo sé que Nicolás está preguntando eso por la misma pregunta que discutimos ayer sobre los espesores. Entonces, Nicolás lo que le está preguntando es, ¿cómo se controla esos valores físicos de distancia en metros y de profundidad en metros en la red? Sí, esa Pues es la tiene pregunta. que ver con el de X, el de Y, el de Z, Ujú. con muestras. En la red no hay ningún parámetro donde se defina eso. O sea, Ujú. en ninguno. Siempre la salida es el número de muestras. De hecho, eso sería interesante mirarlo. Lo que pasa es que en estos, o sea, se supone que estos son pares de datos etiquetados, entonces usted conoce cómo se generaron los datos etiquetados, porque para usted hacer el modelamiento tiene que saber cuál es la distancia o cuál es el NX, el NY y NZ de su modelo de entrada, entonces no puede no conocerlos. En este caso supervisado, ¿no? Donde usted, lo que le digo, tiene sus pares etiquetados y para etiquetarlos tuvo que haber conocido, o sea, eso hace parte de la geometría de adquisición, pero directamente en la red no hay ninguna parte donde uno tenga en cuenta esos parámetros. Siempre la salida está en número de muestras. Sí, entonces lo voy a complementar un poquito, ¿listo? Esos parámetros no son de la red, sino que son parámetros también que define el usuario y hacen parte del problema que usted va a resolver, ¿sí? Es decir, la red le sale de 100%, pero su modelo que usted quería, porque usted lo definió, era de 1000 por 1000, entonces tiene que ser el de X de 10 metros y el de Z de 10 metros, ¿cierto? Y esos parámetros están fijos durante todo el proceso de todo lo que usted haga de la red. Eso es importante porque como se va a usar física, más adelante, no aquí, pero más adelante, se va a usar física, entonces la física sí requiere saber, ¿no? O sea, la física no solamente necesita cuántas muestras hay, sino el muestreo, es decir, cuál es la distancia entre las muestras. Pero es, o sea, digamos, la red siempre le sale de 100%, pero usted ahora lo quiere de 100 metros, entonces el de X tiene que ser de 1. La red lo bota de 100%, pero si usted lo quiere de 10.000 metros, pues el de X tiene que ser de 100 y así sucesivamente. Entonces, esos parámetros se llaman parámetros del modelo o de la adquisición, como también lo son la cantidad de shots, la posición de los shots. Eso también está dado, ¿no? La posición de los shots, ¿sí eso es cierto, Ana? Sí, cuando en el siguiente notebook que veamos que es físicamente ya, ahí les voy a mostrar cómo se usa el operador de onda acústica que se tiene que discretizar y cuando usted lo discretiza, siempre los parámetros de entrada de ese operador van a ser no solamente el modelo de velocidad, sino por ejemplo el NX, NY, NZ, las de las fuentes, los receptores, o sea, todo tiene que ser definido por el usuario y pues se supone que eso se conoce, ¿sí? Sí. Sí, porque además cuando usted lo comparó con el FWI clásico, eso es algo normal, ¿no? En inversión geofísica, que Sí, el usuario conozca cómo se adquirieron los datos y también conozca cómo quiere las características de la inversión, o sea, del resultado final. Entonces, esas dos cosas tienen que conocerse. sí, sí. Listo. Para la red eso solo es una imagen, una matriz. Sí, a la red no, la red no sabe que eso es un modelo o la red no sabe que son 10 metros, 20 metros. Por eso, incluirle la física ayuda muchísimo. Y también, en parte, por eso está meramente supervisado. Meramente supervisado, pues a veces se convierte como un problema de imágenes, ¿no? En general. Entonces, incorporar la física sí le da de verdad esa connotación de FWI. Entonces, listo. Ahí ya estamos listos con el notebook.
Ahí ya todos pudieron abrirlo, ¿me confirman? Voy a compartir el notebook. Entonces, bueno, acá para que lo puedan correr bien en sus Colab, pues simplemente le dan clic en File y en guardar una copia en mi Drive. Ahí estamos viendo la presentación solamente. A ver. Listo. Ahí ya ven, ¿cierto? Ahora sí, bloques 5 y 6, inversión completa de su ley. Entonces, porfa, confírmenme por el chat o por micrófono si ya lo abrieron, para que todos lo hagamos al tiempo. Listo, perfecto. Listo, entonces, bueno, en este primer notebook vamos a ver una introducción de FWI. Este es como un notebook muy general para mostrarles a ustedes como todos los pasos o la metodología a seguir cuando uno quiere hacer este tipo de aprendizaje supervisado para obtener modelos de velocidad a partir de shocks sísmicos. Entonces, Es que Kevin Tarazona levantó la mano. dime, Kevin. Hola, Ana. Les iba a comentar que antes de iniciar el notebook les indiqué un archivo, un enlace donde se encuentra el drive que está en la carpeta de trabajo. La finalidad es que lo puedan compartir a su unidad para que puedan correr los códigos. Entonces, para que entren antes a esta carpeta. Entonces voy a compartir acá. El link de Checkpoint, listo, listo. No, del checkpoint, no, de los datos. Bueno, entonces ustedes abren esta carpeta y le dan clic acá en OpenFWI, en organizar, y le dan agregar acceso directo. Y luego acá, donde dice todas las ubicaciones, le da clic en mi unidad y en agregar. Entonces acá lo que estamos haciendo es copiando esta carpeta en nuestro Drive, ¿sí? Entonces me confirman cuando ya lo hagan. Listo, ya hay todos confirmados. Entonces, bueno, recuerden acá en Google Colab, pues corremos dando clic en este símbolo de la izquierda de cada celda. Bueno, entonces si ustedes ya se conectaron a Google Drive y abren acá su carpeta My Drive, entonces ustedes acá buscan y les va a aparecer esa carpeta que acabamos de crear que se llama OpenFWI. Miren, acá por ejemplo a mí ya me aparece. Y pues si le dan clic acá es normal que se les demore unos segundos porque son bastantes. Están todos los datos que nosotros vamos a utilizar, ¿listo? Entonces, bueno, acá vamos a enlazar todas las carpetas. Esto lo que hace es crearles a ustedes una carpeta que se llama OpenFWI Research. ¿Listo? Entonces, bueno, como les mencionaba, esta es la ecuación de onda acústica. Entonces vamos a trabajar con el campo de presión y C, que es la velocidad. Y este S, recuerden que es la fuente sísmica o el shock. Entonces, bueno, esta es la estructura que tienen la carpeta que nosotros acabamos de copiar en nuestro Drive, que se demora un poquito, unos segundos en cargar. Entonces, para este ejercicio vamos a tener unos NPY, que simplemente son unas matrices que tienen modelos de velocidad. Entonces, este F pues es de la familia a la que pertenecen los datos. Entonces, en las diapositivas yo les mostraba que habían familias de capas planas, otras de capas curvas. Entonces, bueno, esta F es de flat, plano, y BA de velocidad. Entonces, vamos a tener tres modelos de velocidad y vamos a tener sus respectivos shocks sísmicos, ¿sí? Entonces, acá están los verdes, los modelos y los shocks sísmicos. Esos son los datos que nosotros vamos a trabajar hoy. Entonces vamos a verificar el tamaño de esos datos. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay 120 modelos de velocidad. Cada uno es de 70 por 70 muestras, es decir, 70 en el eje X y 70 en el eje Y. ¿Sí? Y los datos sísmicos también, pues tenemos 120 adquisiciones
cada adquisición tiene 5 shots sísmicos y esos shots son de 1000 en el eje Y, que serían 1000 milisegundos, y 70 muestras en el eje X o 70 receptores, ¿sí? Esos son los datos que nosotros vamos a usar. Entonces, simplemente para explorar qué es el dataset, ustedes acá pueden cambiar el número de sample para ver qué modelos, como cuáles son las estructuras de los modelos que nosotros queremos trabajar, ¿no? Entonces, recuerden que son 120, entonces si ponen 130, pues les va a salir un error porque no hay tantos datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner 50 y lo voy a correr y miren, aquí cambió el modelo. O si, por ejemplo, no sé, voy a poner 119, que sería el último. Aquí hay otro. O sea, todos son de capas planas y lo único que varía es el espesor de las capas, ¿sí? Entonces, ahí no hay ningún lío. Este es otro. Entonces solo varía el espesor de las capas y estos son los valores que vamos a trabajar, que son más o menos desde 1500 hasta 4500 metros sobre segundo. Esos son los valores de velocidad. Esta es una imagen, bueno, una animación, que también la mostré en las diapositivas, pero así fue como ellos generaron los shots sísmicos, ¿sí? Entonces ellos pusieron un shot al inicio, no recuerdo el espaciamiento, ahorita creo que eso está arriba, o bueno, Kevin ahorita nos dice en qué parte está, pero están equidistantes prácticamente, hay uno en la mitad y hay otros dos en las esquinas, ¿sí? Entonces esa es la adquisición que ellos usaron y los geófonos, pues pusieron 70 geófonos. Y hicieron también el modelamiento en todos esos modelos de velocidad que acabamos de ver arriba. Entonces vamos a ver cómo se ven los shots sísmicos. Entonces acá lo mismo, si le ponen 4, pues están viendo los 5 shots asociados al modelo de velocidad 4. Entonces solamente como por molestar acá, pongamos, este es el modelo de velocidad número 50, ¿no? Entonces vamos a poner acá el 50 a ver cuáles son los shots sísmicos que corresponden a ese modelo. Entonces miren, ¿sí? Son estos. Y pues cada una de estas reflexiones es de las interfaces de cada una de esas capas, ¿sí? Voy a poner, por molestar. Entonces ahí, bueno. Pero ahí todos son de una sola familia, ¿no? Ah, sí, porque ese es uno de los... todos son de la ese es un familia, archivo. todos son de la familia que les mostraba acá arriba, que es la de Flatbed, que es de los de capas planas. Listo, listo. O sea, si de pronto quieren ustedes en la hora de estudio independiente que da ahí en todas las sesiones, entonces hoy quieren cambiarlo, pues simplemente ajusten las rutas de estos a una familia, por ejemplo, curva o curva con falla, para que visualicen cómo se les ve. Ya como tenemos los datos, recuerden que requeríamos los datos y sus etiquetas. Entonces, esta red que vamos a usar es de este paper. Ahí está también el paper, ¿cierto? Sí, la IEEE. Entonces, esta es una de las tantas arquitecturas, porque ustedes dirán, o sea, ¿cómo sé cuál red usar? Y pues digamos que en el estado del arte para imágenes se encontrarán muchísimas, demasiadas redes o arquitecturas diferentes. Pero esta fue una red que crearon específicamente para inversión, para obtener modelos de velocidad, mejor dicho, y por eso la llamaron inversión. Entonces, si de pronto ustedes quieren más detalles acerca de ellos, cómo lo hicieron, pueden remitirse a este paper y aquí, miren, están los detalles de la red. Entonces, por ejemplo, si Nicolás quiere saber cómo, o sea, si quiero que salga de 100%, ¿qué tengo que ajustarle? Mire, acá están todos los detalles de cómo a partir de un shot, acá lo hicieron de 1000 por 32, pasan a un modelo de 70 por 70, ¿sí? Entonces, cada una de estas bichas, de estos cuadrados, perdón, son lo que va extrayendo de las convoluciones, ¿sí? Entonces, si ven que, mire, por ejemplo, aquí al inicio pareciera que todos los shots están superpuestos y a medida que se va haciendo más y más chiquita la imagen, pues se van viendo más features o más características espaciales, ¿sí? Entonces, en este paper, pues digamos que están todos los detalles. Y esa es la red que nosotros vamos a usar hoy, es esta arquitectura. Entonces, en términos de la inversión, esta es la función de costo. Vamos a minimizar los parámetros entrenables de la red teta, tal que el modelo de velocidad, la diferencia entre el modelo de velocidad prehecho por la red y su etiqueta, o sea, el modelo verdadero, pues sea mínimo. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? ¿Todos pudieron abrir el notebook? Acá no estoy viendo el...
el chat. Ujú, listo. Listo, entonces acá en esta segunda parte lo que vamos a hacer es una variación de esta función de pérdida. Entonces, en una la diferencia se va a calcular haciendo la norma L1, ¿sí? Entonces, esta norma L1 y esta sería la norma L2, la única diferencia es cómo van a penalizarse los errores. Entonces, por ejemplo, en la norma L1, si uno se remite a la fórmula de esta norma, ella suma todos los valores absolutos y penaliza los errores linealmente. Entonces, si digamos los datos tienen muchos outliers o cosas así, pues esta es buena. Y acá siempre se va a favorecer que las soluciones sean sparse, es decir, que tengan muchos ceros. Y en la norma, este sería para la norma L1. Y en la norma L2, pues es la suma de los errores cuadráticos al cuadrado, perdón. Entonces, digamos que es un poquito más sensible a esos outliers. Entonces vamos a comparar los dos. Hay otros parámetros que debemos tener acá en cuenta, por ejemplo, igual a los que veíamos ayer, el learning rate o la tasa de aprendizaje, el tamaño del batch, el número de épocas y el número de modelos guardados, pero estos ya son parámetros específicamente de esta implementación, ¿no? Bueno. Entonces acá tenemos un poco recuerden que se les creó una copia en sus carpetas. Entonces si ustedes abren este ejercicio 1, pues van a encontrar los datos que cargamos en la parte de arriba. Si ustedes abren esta split files, van a tener, estos son unos TXT que si los abren, creo que no les puedo abrir acá, tienen simplemente las rutas, ¿sí? Las rutas en donde van a estar los datos de entrenamiento y los datos de validación. Ay, se me cerró. Sí, miren, entonces aquí están los datos de los modelos de velocidades y de los shots. Estos son los de entrenamiento, por eso se llama ejercicio 1 train, y para el otro serían los de validación. Bueno, acá también hay otro archivo que es este dataset config, que me voy a meter desde acá mejor. Es este. Entonces, si uno lo abre, estas son todas las familias, o sea, si por ejemplo quisieran cambiar el nombre de la familia, lo pueden encontrar el código acá, Flatbel A, Curvebel A, y otra cosa es que acá están los parámetros de cada una de esos modelos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me dice, los de Flatbel tienen este rango de datos, esto es para aquí es de cuántos datos tiene ese archivo, y estos son algunos, pues estos no, son los parámetros de adquisición del modelo. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran saber cómo replicar con un operador esos mismos shots, pues acá están todos los parámetros de adquisición para cada una de las familias, ¿sí? Acá está la network, que es esa arquitectura inversion net que vimos ahorita en el paper. Y bueno, estos son los archivos o los scripts con los que se generan la validación para sacar de pronto métricas o si usted quiere ver algo más cuantitativo de cómo dio esa reconstrucción, con eso se puede revisar. Entonces aquí vamos a hacer un entrenamiento pues corto. Acá se pone el nombre del dataset, la carpeta en donde se van a guardar, el nombre de la red, porque lo que pasa es que ese archivo network tiene como tres arquitecturas. Una de esas es InversionNet, pero por ahí también tienen una Velocity GAN. Entonces, digamos, si uno quisiera implementar otra arquitectura, simplemente tiene que cambiar el nombre de la red y ese nombre de la red lo pueden encontrar en el script inversion, ¿sí? Que es este que está acá. En el script network, perdón. Entonces, ahí lo pueden ver. Y acá podemos hacer un ejercicio sencillo, dándole peso a cada una de las normas. Entonces, digamos, en este caso vamos a hacer un entrenamiento solamente con la norma L1, porque la norma L2 va a valer 0, ¿sí? Y acá también se puede ajustar el learning rate, entonces acá está de 1 por 10 a la menos 3, a la menos 4. Este es el batch size, y bueno, estas son las épocas y los bloques, que simplemente es que el entrenamiento que ellos hicieron está por bloques, entonces en realidad para saber el número de iteraciones multiplicamos estos dos valores. O sea, aquí vamos a hacer 50 épocas,
Entonces, si le damos correr, él va a empezar ahí a imprimir las funciones de la loss, el valor de la loss. Ahí, bueno, se demora un poquito, pero creo que es porque no tengo ya GPU. Hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta o comentario. No sé si ya Milton pudo solucionar el error que le salía. No. ¿Me confirman los demás? Sí, Cristina, ¿tenías una pregunta? Miren, acá pues esto que ustedes están viendo es simplemente el valor en cada época, el valor de la loss. Aquí pues sale el learning rate que ustedes le pusieron. Este es el valor que se está minimizando. Este está supervisado todavía, ¿cierto? Todo esto es supervisado, sí. Listo. ¿Qué desventajas cree usted que tendría este tipo como de enfoque supervisado, ¿no? O sea, en el sentido de luego escalarlo como a cosas más reales. Pues, o sea, aparte de las que ya mencioné, como por ejemplo de que se requieren un conjunto de datos muy grande y todo eso, yo creo que la principal desventaja es como la diferencia entre los dominios, o sea, a nivel ya geológico. Entonces, por ejemplo, estos datos que estamos viendo, yo una vez me puse a mirar cómo ellos lo generaron, porque obviamente ellos no se pusieron a hacer, es que yo no sé si Kevin tenga por ahí el dato de cuántos modelos son, o sea, es que son muchísimos, esa carpeta, o sea, tocaba guardarla en un disco como 1 tera porque eso pesaba demasiado. Y esos modelos ellos no los generaron manualmente, ellos los generaron de una manera automática con Deep Learning. ¿Y cómo lo hicieron? A partir de imágenes naturales. O sea, me pareció bastante curioso. Ellos cogieron imágenes naturales, son fotografías que usted puede encontrar de, ay, que una piña, no sé, un paisaje, esas son imágenes naturales. Y a partir de eso, pues ellos hicieron ciertos constraints a la red para que, por ejemplo, les dieran estructuras planas o curvas con funciones de seno y coseno. O sea, eso sí tienen muchas estructuras que uno dice, eso no es nada geológico, o sea, las estructuras no pueden ser tan abruptas. Entonces, cuando uno va y le hace inferencia en un dato real, pues los datos reales son obviamente de pronto más smooth o no tienen esas estructuras tan puntiagudas y eso hace que no, o sea, haya que aplicar alguna otra técnica, ya sea, no sé, de transferencia de dominio o algo así para que puedan dar bien. Además, otra gran desventaja que yo le veo es que, por ejemplo, si usted entrena su red con datos de 1000 por 70 de entrada y 70 de 70 por salida, o sea, si usted quiere hacerlo con datos de otro tamaño, le toca volver a entrenar la red. Y obviamente esto es un ejercicio que ellos hicieron para mostrar, o sea, como un toy example, diría yo, un toy example muy bueno, pero que si usted usa datos reales, o sea, es muy poco probable que sea de 70 por 70 en la vida real. O sea, generalmente ni siquiera son cuadrados. Si ustedes han visto esos modelos de Marmouzi, eso es súper rectangular, o sea, larguísimo, o sea, profundidades kilométricas, y eso aumenta el costo computacional. Entonces, esas son las principales desventajas que yo he visto en lo que yo lo he usado. Por eso no se usa, no he usado tanto este enfoque supervisado, sino más bien el que vamos a ver más adelante, guiado por la física o enfoques no supervisados que no requieren esas etiquetas. Pero de pronto para una empresa que lleve, no sé, 70 años trabajando y tenga muchos modelos sí reales y eso sí le podría servir, ¿no? Claro. Como punto de partida, al menos. Claro, ellos, lo que pasa es que yo digo no hay datos, pero, o sea, no hay datos libres. Sí, libres. Sí, no hay libres porque... Pero lo que usted dice es cierto, o sea, modelos de velocidad que hayan obtenido en software o que ellos mismos hayan manualmente ajustado y que sepan que sí tienen sentido para las zonas. Compañías clínicas anteriores se deberían usar. Ah, bueno, también porque estos son datos sintéticos. Entonces, por ejemplo, Sergio ahorita decía,
o sea, no, el dato real tiene muchas otras cosas, no solamente ruido, o sea, tiene un montón de cosas. Si digamos vamos a usar esto, hay que primero que filtrar el ground roll, por ejemplo, todos esos tipos de ruido, y ellos ya tienen esos datos filtrados, entonces son datos reales. Aparte tienen dimensiones que sí son de adquisiciones que a nosotros nos podrían interesar, entonces pudieran crear una red o adaptar una de las que ya existen y entrenarla, así sea con, no sé, 100 adquisiciones. Bueno, no sé si sean 100 mucho para una empresa, yo creería que no, porque más de 70. Entonces eso podría ser un Sí, punto de partida. Incluso podría usarse como para obtener un modelo inicial. O sea, sí, o sea con que el, el resultado no tiene que ser tan bueno, ¿no? exacto, simplemente que tenga cierta coherencia, porque en los enfoques pues físicamente guiados eso haría la tarea mucho más fácil, que haya un modelo inicial bueno. Incluso para los métodos que ellos ya usan, como esos de los software Slumberger y demás, que requieren un modelo inicial, eso podría optimizar muchísimo los costos, o sea, todo el tiempo que se gasta en construyendo ese modelo inicial, usándolo con un enfoque basado en Deep Learning, que se los da en segundos, la inferencia eso no tarda nada. Listo. Y otra pregunta era, porque aquí nos acompañan varios compañeros de la industria de los hidrocarburos. Entonces, en los hidrocarburos hay un problema más o menos similar, pero es, por ejemplo, en vez de estimar la velocidad, por decir, estimar la impedancia. O en vez de estimar la impedancia a partir de los shots, es estimar la porosidad a partir de la impedancia, ¿no? O sea que la entrada es la impedancia que se obtiene por alguna forma y la salida es la porosidad. Entonces, pero la pregunta iba más orientada a que este es un ejemplo, ¿no? De la aplicación, pero la red como tal, El como usted esquema. dijo, conceptualmente ella recibe el dato y saca otro dato, pero ya no sabe qué es lo que... O sea, la red no es como un cerebro que sabe nada, la red es como una impresora que si usted no le da control P, enter, ella no imprime. Así sea la mejor del mundo. Entonces, era simplemente como para que usted nos hiciera ese comentario de que estos enfoques, o sea, con esta red que aproxima a un operador que tiene una entrada y una salida, o sea, es como más un esquema metodológico donde si usted tiene un problema que lo puede plantear en eh, lo puede usar todo esto para resolverlo, ¿no? Sí, incluso muchas veces, yo diría que la mayoría de veces, pues cuando las empresas tienen esos datos, no tienen solo los shots, o sea, tienen, por ejemplo, registros de pozo. Entonces, información en realidad, o sea, si veían lo que ayer ponía Javier de un regularizador, o que yo les mostré aquí al inicio, un regularizador, y que nosotros siempre decimos, no, que es mood, o que los límites se controlen, pero es porque nosotros no tenemos acceso a más datos libres, ¿sí? Pero un regularizador podría ser ese registro de pozo. Entonces, que digamos, usted quiere construir su modelo de velocidad, no tiene nada más que los shots, pero usted tiene un pozo donde sabe que o sea, el modelo va a ajustarse a eso, va a ajustarse a esos modelos del pozo y pues eso va a extrapolarse al resto del dominio de interés. Entonces, ese tipo de información en realidad podría ser bastante útil en este tipo. Yo por eso hablo de frameworks o de metodologías, porque lo que usted dice, o sea, no es como que hay, y entonces si esto lo uso acá en FWI, no se puede usar, como estoy usando datos shots sísmicos, entonces no lo puedo usar Sergio en sísmica de refracción. Sí, o sea, simplemente la metodología y el principal reto es construir la función de costo con todos los constraints geológicos que uno quiera añadirle, como por ejemplo esos pozos. Pero no aplica para impedancia, para porosidad. De hecho, ahí con el semillero Nicolás, que por ahí debe estar, eso, él calculaba la porosidad y también usa redes convolucionales, que son parecidas a las que estamos usando acá, solo que usa otra arquitectura más sencilla, pero aplica exactamente la misma metodología. Listo, listo. Vale. Listo, gracias. Bueno, no sé si ya todo les terminó de correr, acá ya me terminó de correr a mí las 50 épocas. Entonces, bueno, uno siempre mira la función de pérdida. Entonces,
Entonces, acá, digamos, lo que uno busca es que se empiece a estabilizar, ¿sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, a partir de 35 épocas, pues ya se empieza a actualizar muy poquito, entonces uno dice, bueno, el modelo sí convergió. En las primeras épocas es normal que hayan este tipo de comportamientos porque pues la red está apenas, o sea, ella es random, ella se inicializa con ruido, con nada geológico, entonces ella está aprendiendo cómo es la estructura de los datos. Entonces acá pues podemos ver que en general estuvo bien. Y vamos a hacer ahora el test de visualizar los modelos, ¿no? Porque ahí estamos viendo es algo de la LOS. Entonces vamos a revisar los modelos. Este es el archivo principal que vamos a usar, que este es .py, que lo tienen en la carpeta que ya copiamos en el Drive. Y acá vamos a hacer dos ejercicios. El primero es evaluar sobre los mismos datos de entrenamiento, ¿sí? Y el segundo es evaluar sobre datos de validación, que son datos que la red nunca ha visto. Entonces, vamos a ver cómo ese es el resultado. Sobre los datos de entrenamiento, pues uno siempre espera que, o sea, si estuvo bien, pues tienen que dar bien, ¿no? Obviamente acá, como fueron solo 50 épocas, pues van a tener ciertas interfaces, no sé, borrosas. Aquí se demora unos segundos. Entonces, miren, así va sobre los datos de entrenamiento. Este de la izquierda, pues es el modelo predicho por la red y este de la derecha es el ground truth, ¿sí? Entonces, en general, dio bien. Recuerden, como solamente usamos 50 épocas, probablemente si le dejan más épocas, pues ya estas interfaces puedan empezar a homogenizarse. Pero miren que sí se están marcando bien los límites entre las capas. O sea, a nivel estructural, que es lo que más nos interesa, está dando bastante bien. Y a nivel de los valores de velocidad también, porque miren, o sea, esto da prácticamente igual. Estos son 3 ejemplos, ¿no? Incluso en este, que es un poquito más difícil porque estas dos capas no tienen un contraste fuerte y aún así encontrarlo. Y ahora vamos a hacer el test sobre datos de validación, que recuerden son datos que la red no vio durante el entrenamiento. Ah, bueno, y acá yo no les mostré, en el de arriba también salió. Estos son unas métricas, ¿no? Entonces, el mean absolute error, el mean square error, el SSIM, ¿sí? Entonces, digamos, de estos dos, uno espera que sean siempre lo más bajo posible, lo más cercanos a ceros. Y el SSIM, que sean lo más cercanos a 1. Entonces, digamos, en este caso ya baja un poquito. Voy a ver solo por curiosidad cuánto había dado el de arriba. Bueno, obvio, mire, estos daban más alto, 0,7. Entonces ahí ya está mucho mejor. Y estos, como son de inferencia, dan diferentes. Estos son los errores del modelo. Lo que pasa es que, digamos, esto está ya en términos de los valores de velocidad, es decir, no están normalizados y por eso es que se ven de 221. Pero lo mismo, uno busca es que estén lo más cercanos a 0 posible. Y acá, bueno, obviamente donde hay contrastes fuertes como estos, sí dio pues perfecto. Y en estos ya es un poquito más difícil. Acá prácticamente solo hay como 3 capas, 1, 2, 3. Entonces quiere decir que pues se necesitan más épocas de pronto para que ajuste bien esto, la red a los tipos de datos que estamos usando, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, en términos generales funcionó, que es lo que quería mostrarles, que este tipo de aprendizaje supervisado funciona para estimar estos modelos de velocidad. Listo, entonces voy a hacer una pausa. Si quieren nos podemos tomar un break de 2 minutos. Ahorita, para hacer más comentarios o preguntas y continuar con el otro notebook. Listo, entonces no sé si Kevin quieras decir algo, puedes prender tu micrófono. Hola, Ana. De pronto se podría compartir otra vez el notebook. Es para mostrar una partecita. Listo. Encima de donde está la red neuronal, ahí donde dice OpenFOA Documentation, en la documentación lo podrías de pronto abrir el link.
pues ahí se encuentran todos los datos de todas las familias que mencionamos anteriormente, que está, por ejemplo, Bell Family, que son las familias con capas rectas, el default family con capas de fallas, el style family, por ejemplo, y bueno, ustedes pueden ver, por ejemplo, al lado el conjunto de datos que ellos utilizan originalmente, que son 24.000 datos. Por ejemplo, en el ejercicio que estamos haciendo ahorita, solamente estamos tomando 240 muestras, por eso el resultado, pues, no está dando un resultado, pues, consistente. Pero, pues, principalmente es por eso, porque estamos usando unos datos mucho menores al que usaron, pues, ellos para tener una respuesta que se acercara, pues, al modelo verdadero. Entonces, también si quieren de pronto usar otros datos, pues pueden referirse directamente pues, a este link. Por ejemplo, está la familia QBBL A. De pronto, Ana, podrías escuchar la carpeta. Y pues se encuentran dos carpetas, el de data y el de model. Entonces, esos están organizados, por ejemplo, como model 1. Entonces, ese está enlazado a la otra carpeta que está data, que es de data 1. Entonces, ahí está muy bien organizado, se puede descargar cualquier modelo y subir a la carpeta pues, que habíamos mencionado anteriormente, donde pues se encuentran todos los modelos que están en formato.npy para pues hacer el entrenamiento ya de acuerdo pues a los modelos o la familia con la que ustedes desearían pues hacer este entrenamiento. Entonces era pues como para recalcar esta parte. Ana tiene el micrófono cerrado. Bueno, que está diciendo que ya para ejercicios de pronto más académicos o incluso lo que decía Paul de personas de la industria que quieran implementar este tipo de enfoques, ustedes dirán, bueno, o sea, tenemos casi una tera de información, eso requiere mucho costo computacional, si datos, ¿cómo lo hago? Entonces, ellos entrenaron obviamente ese mismo modelo que acabamos de entrenar con solo 3 datos, bueno, 3 datos no, con 120 por 3 datos, ¿sí? Que tenía cada NPY. Ellos ya lo entrenaron y ellos tienen por acá los modelos, miren, pre-trained models. Entonces, este que acabamos de entrenar, InversionNet, miren que ellos entrenaron por familia usando la L1 o usando la L2 y estos son los pesos de la red ya optimizados. Entonces, digamos, para un ejercicio académico que ustedes quieran ya usarlo, esto en el paper ellos dicen que se les demoró muchísimo y las entrenaron con unas GPUs A100 por allá, o sea, eso es una cosa muy costosa computacionalmente. Entonces acá ustedes pueden acceder a todos esos PTH, ¿sí? Que son los pesos entrenados. Y ustedes los cargan y ya no tienen que volver a correr la red, simplemente le hacen inferencia o la reentrenan con nuevos datos, ¿sí? Por ejemplo, que si tienen datos reales o algo así, simplemente, pues obviamente tienen que hacer los ajustes de los tamaños, dimensiones y todo lo demás. Y acá está también por toda familia, por si ustedes quieren usarlos. Listo, entonces, bueno, ya, yo creo que ya podemos hacer el break ahora sí. Nos vemos a las 2:27. Y pues por ahí Daniela va a proyectar el QR de asistencia para que lo llenen.
Listo, entonces vamos a volver del receso. Listo. Entonces vamos a abrir ahora el segundo collab. ¿Quién nos colaboras enviando el link por el chat, por favor? Bueno, ya lo mandé yo. ¿Me confirman cuando lo puedan abrir? Acá lo mismo, le dan clic en File, en Save a Copy in Drive. ¿Tú? Ay. Ujú. Ya todos estamos acá en este y le hicieron copia. Ujú. Listo. Bueno, Laura Montaño dice que bien, Javier que bien. Listo, entonces, bueno, mire, ya vimos el flujo como general de todo lo que implicaba hacer aprendizaje supervisado. Entonces, en este notebook nosotros queremos hacer una evaluación ya de los parámetros, de los hiperparámetros que se usan, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlo en varios bloques. Entonces, vamos a hacer pues una preparación del entorno. Esto es simplemente para instalar, por ejemplo, las librerías que vamos a usar, de PyTorch, NumPy, Matplotlib. Luego se cargan los datos, que recuerden que son esos NPY que nosotros descargamos y copiamos en nuestro Drive. Luego se configuran los parámetros del entrenamiento, entonces ustedes seleccionan cuál es la función de pérdida que van a usar, cuál es la arquitectura de la red, en este caso vamos a trabajar solo con la inversión net, el optimizador. Luego se hace el entrenamiento de la red, guarda el mejor modelo en los pesos, eso es un archivo donde se guardan los pesos de la red. Se analizan las curvas de pérdida para de pronto ver que no haya overfitting o que la red no haya convergido. Se calculan métricas, o sea, se hace una evaluación cuantitativa, tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de validación. Luego se visualizan ya los modelos de velocidad reconstruidos por la red versus el ground truth, que son las etiquetas que nosotros conocemos. Y se comparan los experimentos. Entonces, aquí vamos a hacer algo muy sencillo, que es en respuesta también a algo que preguntaban algunos de ustedes hace unos días del número de épocas, como será que si le aumento el número de épocas, el modelo va a dar mejor o peor, o eso de qué depende. Entonces, en este experimento nosotros queremos mostrarles un poco de cuál es el efecto de ese hiperparámetro en el entrenamiento y de cómo vamos a variar la función de pérdida. Como yo les mencioné ahorita antes del receso, ellos tienen incluso los pesos de la red para la norma L1 o para la norma L2. Entonces, veamos en realidad cuál es esa diferencia o ese impacto ya en términos visuales o cualitativos de cómo es la reconstrucción del modelo. Entonces, estos son en resumen los parámetros que nosotros vamos a evaluar: número de épocas y la función de pérdida para seleccionar el mejor modelo. Esto es normal que se haga en el entrenamiento de redes. Uno siempre hace como un estudio de ablación variando muchos parámetros, el learning rate, el optimizador. Entonces, ahí está bien. Entonces, lo primero que hacemos acá es conectarnos con nuestro Google Drive. Entonces, acá le doy que cierre la sesión que ahorita tenía abierta y luego nuevamente conectar. Ahí es normal que se les demore unos segundos. Sobre todo si tienen muchos archivos en Drive, pues se demora un poquito más. Y acá le doy continuar. Uf, mucho. Listo.
Acá también vamos a usar nuevamente el conjunto Flatbel, que es el de las capas planas. Entonces vamos a usar los mismos archivos, miren los datos y sus etiquetas. Aquí se cargan los datos. Listo. Aquí pues como son los mismos, tenemos los tamaños de 70 por 70 los modelos y 1000 por 70 los shots. Entonces, en este primer ejercicio vamos a evaluar el entrenamiento con 15 épocas, con 30 épocas y con 50 épocas. ¿Sí? Y analizar los resultados. Entonces, estos son los mismos hiperparámetros que veíamos anteriormente, el nombre del dataset, de la red, la norma L1, la norma L2, es el peso de cada uno, entonces si le pongo 0, quiere decir que solamente se va a hacer con la norma L1. Y acá, bueno, va a empezar a entrenarse, ¿no? Bueno, creo que este no se va a demorar tanto porque solo son 15 épocas. ¿Ya les están corriendo ustedes también? Bueno, Carlos dice que sí, Laura, Cristina, Daniela, Kevin. Listo, perfecto. Uh-huh. Bueno, mientras esto carga, quería mostrarles otra de las posibles aplicaciones donde se puede incorporar esto, ¿sí? Entonces, les voy a compartir acá. Bueno, creo que tengo que dejar de compartir pantalla y volver a compartir. Listo. Y esperen un momento, voy a apagar esto que está sonando. Entonces, bueno, este es un trabajo. Este es un trabajo que publiqué hace poco, hace como un mes, donde estamos usando los mismos datos que ustedes están usando, también para estimar modelos de velocidad. Entonces, digamos que acá voy a mostrarles de manera muy sencilla el esquema que nosotros estábamos proponiendo, que es para diseño de geometrías de adquisición sísmica. Entonces, en estas diapositivas, cuando yo les mostraba, estas son unas posiciones que hay en las fuentes y en los receptores, ¿cierto? Y hay una gran rama de la industria en sísmica de reflexión en donde usted requiere saber en campo cuál posición de receptores y de fuentes usar. Porque como ustedes se pueden dar cuenta, esto va a garantizar o no a que usted pueda iluminar las estructuras del subsuelo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si no tuviera geófonos acá, pues puede ser que no obtenga información de esta parte de la estructura geológica. Entonces, este es como un paso bastante importante, que es antes de hacer la adquisición en campo, ¿sí? Que es dónde poner esas fuentes y receptores. Y en la industria generalmente lo que se hace es iniciar, por ejemplo, con un layout uniforme y empezar a variarlo dependiendo de cómo se reconstruye el modelo de velocidad en esa zona, haciendo obviamente pues unos análisis de iluminación bastante detallados en algunos software como NorthStar u Omni. Y en este caso nosotros queríamos evaluar cómo se podría incorporar el Deep Learning en ese diseño de geometrías de adquisición sísmica, pero garantizando lo mismo que siempre se garantiza en esos software, que es que usted sí pueda alcanzar a iluminar estas estructuras de interés, o sea, de garantizarlo con la red. Entonces nosotros lo que hicimos fue incluir en ese proceso de diseño el FWI, que es lo mismo que nosotros estamos haciendo. Incluso estos, miren, son modelos que son de la familia OpenFWI. Digamos, para simplificarlo bastante, voy a cerrar esto. Para simplificarlo bastante, vamos a ver solamente esta parte. Entonces, ustedes tienen unos shots sísmicos. A esos shots sísmicos fueron modelados o obtenidos con una adquisición densa y uniforme, es decir,
todos los geófonos y todas las fuentes estaban equidistantes. Por ejemplo, si el modelo de velocidad tenía 70 muestras, pues en cada muestra había un shot y un receptor. Entonces era una geometría bastante densa. Y nosotros con esos shots obteníamos el modelo de velocidad, que sería como el modelo de velocidad ideal, ¿no? Pero ustedes saben que muchas veces en campo, pues esas geometrías no se pueden llevar a cabo porque hay, por ejemplo, un río por acá o hay una comunidad que no deja adquirir, entonces no se pueden poner de manera totalmente uniforme. A veces incluso por la topografía. Entonces, digamos que este es un modelo ideal o al que nosotros queremos más parecernos si hacemos una geometría de adquisición en campo. Entonces nosotros acá lo que planteamos fue simplemente usar un operador GW, que es una red neuronal, así como la que estamos usando InversionNet, para estimar los modelos de velocidad y hacer o garantizar que se parezca el modelo de velocidad denso a un modelo de velocidad reconstruido con una adquisición submuestreada. Entonces acá ustedes ven los shots y ven unas columnas en negro. Entonces esas son las trazas, ¿sí? Recuerden que cada muestra de aquí arriba es un geófono, un receptor, y nosotros estamos eliminando la información de ahí. Entonces, acá queríamos responder la pregunta de cómo uno puede garantizar que haya una correcta iluminación, que en nuestro caso de Imaging se está traduciendo en la reconstrucción del modelo, es decir, cómo garantizar que el modelo sea lo mejor posible en términos estructurales, dada una geometría de adquisición que no es densa, o sea, que es submuestriada. Si acá, por ejemplo, se hacía con 100 receptores, entonces acá queríamos ver hasta cuánto podíamos disminuir. Por ejemplo, si se disminuía el 50%, el 30%, que también daba la reconstrucción. Y la idea era comparar o minimizar la diferencia entre este modelo de velocidad reconstruido y este modelo de velocidad denso. Entonces, esta era como otra de las formas en las que nosotros podemos incorporar todo eso que estamos viendo en la sesión, pero ya en casos un poco más reales o aplicados de la industria, como es el diseño de geometrías de adquisición sísmica, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren ver ya como tal los detalles, están en este paper al que podrían acceder. ¿Listo? Entonces vamos a ver si ya terminó de correr. Listo. ¿A ustedes también ya les terminó de correr? Volver a compartir. Listo. Bueno, ya están diciendo por ahí que sí. Entonces vamos a graficar acá la curva. Entonces miren que acá, estos son con solamente 15 épocas, ¿no? Y miren que acá, pues primero se ve que la curva de entrenamiento va bajando, pero la curva de validación está todavía muy distante. Sí quiere decir que no está aprendiendo bien. Y además, miren que no se estabiliza aún. O sea, esto tiene tendencia a que sigue bajando y esto igual. Entonces ahí definitivamente 15 épocas es muy poquito. O sea, tenemos que garantizar que converja. Entonces vamos a hacerlo ahora con los datos de entrenamiento. O sea, ver la reconstrucción, a ver qué es lo que están dando esos modelos de velocidad. Bueno, ahí salen las métricas. Y miren, esto es con 15 épocas, ¿no? Recuerden. Entonces miren que ya en la LOS veíamos que no eran suficientes y acá prácticamente no está dando nada. O sea, todavía no se están aprendiendo esos features que caracterizan cada una de las interfaces. ¿Sí? Esta es la reconstrucción. Entonces da muy mal. Entonces ahora vamos a hacerlo con 25 épocas. Ahí yo no sé si acá sale el tiempo. Bueno, fue como 2 minutos. Entonces esto se demorará unos 4 minutos. Voy a ir haciendo una pausa a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta o comentario mientras termina de correr. O si ya habían trabajado con este tipo de datos. Dinos, Sergio. Es una pregunta sencillita. Lo que pasa es que hice entrenamiento, pero con la norma L2 leí como 0.2, leí algo a la norma L2.
Entonces quería saber por qué en este problema parece ser que la norma L2 no favorece tanto. Listo, entonces no sé si Kevin nos quieras dar más detalles. Tú que estabas, que te hablabas. ¿Me escucha bien? Bueno, pues principalmente, como estamos manejando pocos datos, pues es muy variable la respuesta. Por ejemplo, para estos pocos datos que usamos 240 muestras, si no estoy mal, pues en mi caso me dio mucho mejor la respuesta con la norma L1, pero esto ya es muy variable dependiendo de la cantidad de datos que se está usando. Por ejemplo, ellos, los que usaron originalmente, a ellos les dio mucho mejor para unos datos de 11.000, me parece que son 11.000 datos, les dio una respuesta mucho mejor usando la norma L2. Y de hecho, ellos también usan una aplicación que es usando una combinación de la norma L1 más L2 y pues a ellos les lleva bastante bien. Pero esto de acuerdo pues también del conjunto de datos con que se está trabajando y de la cantidad de datos que se está usando. Listo. Ok, gracias. Bueno, ahí ya va en la época 21. Bueno, igual, acá, bueno, yo ya lo había corrido, porque cuando se los compartimos a ustedes también les debe aparecer la curva. Y es con 25 épocas, miren cómo es el comportamiento, o sea, las curvas de entrenamiento y validación también están muy distantes y además todavía no convergen, ¿sí? O sea, no se estabilizan. Entonces quiere decir que requiere aún más. Y acá ustedes pueden ver la predicción. Entonces miren que a diferencia, voy a abrirla solo como por molestar, aquí en otro. Creo que es el mismo modelo, no me acuerdo. Miren, o sea, aquí daba con 15 épocas, que esto es prácticamente nada, no se ve nada, es puro ruido. Y miren que acá ya al menos empezó a ver que arriba debía ir de color azul, o sea, una velocidad bastante baja. Entonces ahí ya se empezó a ajustar un poco más. Y acá vamos a hacer la otra que sería con 50 épocas, que es esta. Y con 50 épocas, miren que ya las curvas se ven primero más juntas y además se ve que se estabilizaron, como desde la época 35, 40 diría yo, que ya se empezó a estabilizar. Obviamente si le dejan un poquito más, ella va a ir bajando hasta que ya deje de actualizarse prácticamente. Y acá, miren ya como, voy a poner los tres. Acá. Entonces acá no se ve nada, acá con 30 y acá con 50 ya se ven pues prácticamente todas las interfaces. De pronto le falta un poquito acá dividir estas dos, pero... Ana, estamos viendo el notebook. Ok. Ahora sí creo que ya deben ver todo. Sí. Entonces, Sí. miren, les estaba mostrando que aquí es el modelo cuando tiene 15 épocas, 30, que solamente se ven dos interfaces, y acá ya es con 50, que se ven casi todas las interfaces, y les comentaba que estas dos, o sea, como no tienen un fuerte contraste, difícilmente yo creería que se pueden, o sea, que más épocas va a ayudar a que se dividan bien. O sea, en realidad, miren que la diferencia es casi nada. Entonces, o sea, tiene sentido que haya dado así. De pronto, si falta es que se termine de ajustar esta capa amarilla, ¿sí? En términos generales, o sea, ahí daba bien. Y si miramos las métricas, miren que el SSIM da de 0.74, o sea, es bueno. Y los errores, el MAE y el MCE también están dando bajitos, ¿sí? Esto obviamente, como les decía Kevin, pues es con poquitos datos, solamente estamos entrenando con 120 por 3. Yo creo que hasta hoy podemos dejar hasta aquí la sesión y en la siguiente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver lo que ahorita preguntaba Sergio de la influencia de las funciones de pérdida, o sea, por qué da mejor con una o con otra y de qué depende, ¿sí? Entonces vamos a hacer la primera, que es la norma L1, luego vamos a entrenarlo con la norma L2 y luego con la suma de ambas, o sea, L1, L2. Y lo que vamos a cambiar son estos lambdas, ¿sí? Lambda 1, lambda 2, que son el peso que uno le da a cada término. Y vamos a ver cómo va la reconstrucción en esos casos.
Hay, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, o si a alguno le salió un error. En la última sesión, en la siguiente sesión vamos a seguir hablando de FWI, pero en la última sesión nos gustaría mucho, bueno, proponerles un proyecto que se los vamos a estar enviando por correo. Y además sería muy chévere si, digamos, alguno de ustedes está trabajando en alguna temática específica de inversión geofísica y le gustaría implementar lo que aprendió en el curso, que nos lo pueda mostrar, o si tienen dudas o que no les salió, por qué les dio mal, posibles maneras de mejorarlo, ya con sus datos. Podríamos aprovechar la última sesión para eso, para que ustedes nos muestren, por ejemplo, si Sergio, no sé, se anima a mostrarnos cómo estás haciendo ese FWI con datos de refracción sísmica, sería bastante interesante, ¿sí? Listo, entonces, dinos, Kevin. También era para mencionarles que en la próxima sesión voy a compartir también el próximo notebook. En ese trabajaremos con pesos preentrenados, que también es para ver cómo se visualiza el modelo final, ya usando pues datos mucho mayores. Por ejemplo, esos checkpoints o esos datos preentrenados son los que Ana había mencionado anteriormente que se habían usado pues en el proyecto de OpenFWI, que fueron con 12.000 datos hasta 48.000 datos para modelos más complejos. Entonces era pues para recalcar eso, por si de pronto quieren ver o pues ir haciendo mientras experimentos con esos datos, pues ahí dejo compartido el notebook y pues lo visualizaremos en la próxima sesión. Listo. Listo, Gracias. gracias, Kevin. Bueno, muchas gracias a todos y recuerden que vamos a estar pendientes durante la siguiente hora por si tienen dudas o comentarios sobre los collab que hemos corrido. Listo.